días, buenas tardes, buenas noches, queridos podescuchas. Nos encontramos una vez más en su podcast Sin Atributos, lo absurdo de la modernidad capitalista de la familia Grado Cero. En esta ocasión nos encontramos en la mesa Alberto Casas y Maribel López. Nos encontramos con el doctor Hugo Aboites. Él estudió la licenciatura de Filosofía y Letras en Italia y México, la maestría y doctorado en Harvard, donde posteriormente fue también investigador invitado. Desde 1980 es profesor investigador titular del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, autor de libros como Viento del Norte, TLC, Tratado de Libre Comercio, La Medida de una Nación, El Dilema, la Universidad Mexicana al comienzo del siglo. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y fue coordinador del Grupo de Trabajo Universidad y Sociedad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y bueno, hace unos días se llevó a cabo una reforma educativa, ante lo cual queríamos preguntarle, doctor, ¿bajo qué escenario se da esta reforma educativa y si es que podemos hablar de soberanía educativa en México, dado estos sucesos? Bueno, el escenario me parece a mí que es el Pacto por México, un acuerdo en el que los tres principales partidos del país deciden impulsar una serie de reformas que el gobierno de Peña Nieto llama estructurales o reformas de fondo. El contexto pues es un acuerdo de cúpulas entre partidos que tiene que ver con la educación, con los energéticos, con la cuestión hacendaria, con telecomunicaciones y otros muchos. Son más de 90 acuerdos que estarían pues dándose a conocer y implementándose en las próximas semanas, meses en este país. El contexto pues es de una puesta de acuerdo entre cúpulas que no refleja necesariamente lo que está pensando o que necesita el grueso de la población del país. Y por lo que se refiere a la soberanía, pues sí, es un tema importante porque en este caso la así llamada reforma educativa deriva de manera muy expresa y directa de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, y pues expresa lo que a nivel internacional se considera que debe existir en este país para que sea competitivo internacionalmente, para que pueda atraer mayor capital, es decir, que sea ventajoso para capitales extranjeros. Y en ese sentido la soberanía, la idea de qué hacer con la educación, pues no está muy claramente especificada porque no existe siquiera un diagnóstico respecto de exactamente qué tipo de reforma necesitamos. En ese sentido, pues sí, es una buena pregunta. Creo yo que la respuesta es que no, que puesto que no hay un diagnóstico, no hay una discusión a nivel nacional entre maestros, padres de familia, autoridades educativas respecto de cuáles son los problemas que en la educación enfrenta el país, pues no se puede hablar de una soberanía ni desde el pueblo, ni desde los órganos legislativos y menos del Ejecutivo de la República. Profesor, en este sentido, alrededor de la reforma educativa han girado una gran cantidad de temas que siguen generando mucha polémica al respecto. Desde la propuesta emitida por el Ejecutivo, el segundo punto, que era como lo que más resaltaba al inicio, era esta noción de calidad en la educación. Sí. Ahora que menciona este tema con respecto a tratar de ser competitivos muy dentro de esta figura de la jerga empresarial, el término calidad también es usado en ese sentido. Y al respecto, digamos, la pregunta sería, ¿en qué medida propiamente la calidad puede ser reflejada, digamos, o puede ser motivada por esta reforma académica? ¿En qué medida puede ser realmente posibilitadora de ella, si es que lo tiene? Y si no fuera mediante la reforma, digamos, académica o la reforma educativa, ¿de qué otra manera podría incentivarse, si bien no una calidad de la educación, sí quizás una mejora en ella? Bueno, sí, estaba creo que bien planteada la pregunta, porque efectivamente el término calidad es un término muy elusivo, es un término muy ambiguo. De hecho, es un término que no pertenece al ámbito de la educación, es más bien generado desde la industria y el mercado.
y se usa para definir que un producto o un servicio es de calidad porque tiene ciertos rasgos, 2 o 3 rasgos muy específicos que lo hacen deseable. Un refrigerador es de calidad porque enfría, mantiene el frío y gasta poca energía. Eso se considera como de calidad. Entonces, pero cuando se trae al terreno de la educación hay un problema muy serio, porque si se empieza a aplicar a los estudiantes y a los profesores, pues nos encontramos que la persona es una entidad que no se puede definir a partir de 2 o 3 elementos. Las personas somos entes muy complejos, sumamente complejos, y algunos destacarán en matemáticas, otros en literatura, otros en historia, otros en español, y el definir que necesariamente son 2 o 3 rasgos los que implican calidad, pues está excluyendo a una enorme cantidad o de profesores o de personas que no se ajustan a estos parámetros tan rígidos. Es un término también ambiguo porque puede significar cualquier cosa que uno quiera finalmente. De hecho, en las reformas estas que se dieron en terreno legal, uno encuentra 4 o 5 definiciones distintas de lo que es la calidad, y a mí me parece un síntoma de cómo es flexible este término, y yo explico esta flexibilidad por el hecho de que permite que en cualquier momento se pueda definir que calidad es algo distinto. En un momento dado, calidad puede significar los resultados de enlace, en otro momento distinto puede significar los resultados de la prueba PISA de la OCDE, en otro momento puede significar lo que las cúpulas empresariales deciden que son los rasgos fundamentales que debe tener la fuerza de trabajo en este país. Esa es una primera consideración respecto del término calidad. Y la segunda, respecto de si este término o si esta reforma apunta a la mejora de la educación, bueno, precisamente porque se enfoca toda a la cuestión de la calidad, y la calidad es un término que también históricamente desde el sector empresarial se define en términos de la evaluación, es decir, calidad y evaluación son un binomio integrado, es decir, para ellos no existe la posibilidad de tener una calidad que no sea constatada o medida con una evaluación, y sin el término calidad, la evaluación como para ellos pierde cualquier sentido. Entonces, lo que resulta de allí es una reforma que no tiene una clara idea de a dónde quiere ir, porque el término calidad es un término muy confuso, muy ambiguo, y al mismo tiempo una reforma evaluocéntrica, en el sentido de que hace descansar toda la mejora de la educación en el hecho de medir las escuelas, las personas, estudiantes, profesores. Pero bien sabemos desde hace tiempo que el hecho de que uno mida la temperatura constantemente a una persona no mejora su salud, ni siquiera sirve para diagnosticar exactamente cuál es su enfermedad. Tenemos una cierta idea a partir de cuántos grados Celsius tiene de temperatura el niño o el joven, pero no sabemos exactamente qué es lo que le pasa, ¿no? Si es una meningitis o es una infección intestinal, no lo sabemos. Entonces, son calidad y evaluación 2 términos que aseguran el control sobre el sistema educativo, pero no aseguran su mejoría, no necesariamente. Sí, pareciera que esta reforma va encaminada a mejorar la calidad del capital humano, ¿no? Que necesitan como los grandes multinacionales, el sistema empresarial. Pero en ese sentido también, ¿cómo se le está dando, de qué manera esta reforma permite un reforzamiento del sector privado y en detrimento del sector público en cuanto a las escuelas? En tanto que hay diferentes condiciones en una escuela en la sierra, en la ciudad, inclusive en los diferentes estados. ¿Cómo se ve como este reforzamiento del sector privado? Déjenme agregar algo respecto de la anterior pregunta, y sería muy breve, nada más para decir que finalmente la reforma, porque no busca la mejoría, sino más bien el control, tiene una orientación muy laboral, es decir, va a reglamentar el trabajo de los profesores, va a reglamentar el funcionamiento de las escuelas, va a sancionar a los profesores, a evaluarlos.
pero todo esto, de nuevo, no necesariamente garantiza la calidad. Entonces, por eso se ha dicho con razón que se trata de una reforma laboral administrativa. Por lo que se refiere a la otra cuestión, sí, efectivamente, el hecho de que se defina como se definen los productos, la calidad como algo único para todo el país, pues trae una serie de consecuencias muy importantes, como por ejemplo el hecho de que no se hace una adecuación del término calidad, ni se puede hacer, a las distintas comunidades, contextos culturales, sociales, políticos que existen en la nación. Ahora, es una reforma que le beneficia mucho al sector privado, sobre todo porque le permite ingresar directamente a la conducción del sistema educativo. Si ellos son los que definen calidad, si ellos son los que definen la cuestión de la evaluación, pues ya tienen la conducción en sus manos de qué debe hacerse con la educación. Un día dirán, como ya lo señalábamos, que la calidad es esto, otro día dirán que es esto otro, pero eso en el fondo lo que significa es que ya tienen el control, que ya pueden definir en términos que les convienen a ellos qué materias se deben estudiar, qué habilidades deben tener los jóvenes, qué informaciones deben plantearse. En términos muy generales, el sector empresarial moderno define que el propósito de la educación es la formación de capital humano, y esto significa finalmente preparar a niños y jóvenes de tal manera que efectivamente constituyan un elemento del capital fijo, del capital tecnológico, industrial, etcétera, que permita aumentar las ganancias en una proporción todavía mayor a lo que ocurre en este momento. En ese sentido, la educación se redefine, y se redefine en términos de habilidades, de informaciones y de actitudes que son las que desde la visión empresarial se consideran como las estratégicas, las fundamentales para tener una fuerza de trabajo competitiva, internacionalmente reconocida. Pero el pequeño gran problema de esta aproximación empresarial a la educación es que contradice de fondo radicalmente la idea de educación que históricamente y constitucionalmente existe en el artículo 3º de la Carta Magna. Y ahí se especifica que una educación, una mejora en la educación significa una educación más científica, más basada en los descubrimientos que en los dogmas y fanatismos, una educación que resuelve más claramente las necesidades y problemas del país, que contribuye a la soberanía, que estimula el respeto a los derechos humanos y de las comunidades culturalmente distintas, que construye una mentalidad de que lo más importante es el interés general de la sociedad, no lo individual, no la competitividad individual. Es decir, es otro mundo. En este mundo se habla en el mundo empresarial se habla de formar capital humano que me sirva a mí como empresario, y acá se habla de una educación que le sirva al país para construir una nación. Es decir, personas participativas, personas que conocen de la historia, de la literatura, de las artes, las matemáticas, la ciencia, la tecnología, pero que no se reducen a meras maquinitas capaces de trabajar eficientemente para beneficiar al capital. En ese sentido, la reforma se presenta entonces también con estos fenómenos laborales, y no solamente de, digamos, una reforma laboral, sino de flexibilización laboral, como menciona. Y eso es un punto que se ha mencionado, digamos, también ha salido a discutir, digamos, la función que tiene esta reforma, en tanto que ha sacado a los maestros como trabajadores al servicio del Estado, y en ese sentido han sido, digamos, ya no forman parte del mismo régimen que del artículo 123 de la Constitución se encontraban, digamos, contemplados. ¿En qué medida los trabajadores de la educación han estado perdiendo esta condición propiamente de trabajador arropado en este artículo de la Constitución? Bueno, el término flexibilización es muy interesante en este contexto, porque una primera y más dramática y profunda forma de flexibilización
flexibilización laboral es el hecho de que ahora, al tener los empresarios la conducción de la educación y poder ellos determinar cuál es la formación que requieren los niños y jóvenes para funcionar en esta sociedad, pues entonces se deja mano libre al empresariado para que de manera muy flexible defina un año que necesita tal y tal tipo de formación en los niños y jóvenes del país, y el próximo año defina que necesita otra cosa. Es decir, la flexibilización aquí es profundísima, es la flexibilización de la fuerza laboral en lo que se refiere a su capacitación misma. Ya desde la escuela, desde el jardín de niños, el niño comienza a vivir en un régimen de flexibilización de su preparación para el trabajo. Eso es cierto. Ahora, es cierto también que la flexibilización adquiere un enorme territorio de potencialidades por el hecho de que al trabajador de la educación se le saca del marco del artículo 123 de la protección de los derechos laborales que existe en ese artículo constitucional y de la protección que expresa la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, se les saca de ahí y se les coloca en un limbo en donde ya no su referente laboral digamos, que los contiene, que limita los abusos del empleador, que puede poner coto a los deseos de explotación o de flexibilización extrema, ya no existe, porque al decirse en el tercero constitucional que habrá una ley reglamentaria de las condiciones de ingreso, promoción y permanencia, está diciendo que ya no serán las que existen en el 123, en la Ley Federal de Trabajo y en la Ley Federal de Trabajadores al servicio del Estado. Entonces, al ser además esta legislación una legislación hueca, en el sentido de que es más que preceptos muy concretos, lo que tienen los artículos es una serie de facultades que tiene la autoridad para dirigir, sancionar, conducir el trabajo del docente, sin tener en cuenta ya al artículo 123 constitucional. A tal punto que, por ejemplo, el artículo 75 de la Ley General de Servicio Profesional Docente especifica que el empleador, en cualquier momento que considere que el trabajador no está cumpliendo con sus responsabilidades, le puede iniciar un proceso de sanción. Y esto sin que intervenga ahí ningún elemento de la Ley Federal de Trabajo, ningún elemento de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Es decir, el patrón lo puede despedir sin ninguna responsabilidad, porque no está esta ley en el marco de esta otra legalidad constitucional laboral. Entonces, bueno, pues es como abrir todo un territorio. Es más, lo que está pasando ahora con los maestros es lo que puede pasar en el futuro para todos los trabajadores del país. Lo que pasa es que se comenzó con el campo educativo pensando que podría haber ahí un poco más de posibilidades, porque al manejarse como una ley para mejorar la educación, pues hacía que la gente dijera, bueno, pues no es para perjudicar a los trabajadores, es para mejorar la educación. Pero eso ya ha caído por su peso, pues, ese disfraz, ¿no? El que se someta a ese tipo de evaluaciones a los maestros, bueno, ahorita nos ha estado como dando el contexto de cómo puede verse desde la parte educativa, desde la parte laboral, pero políticamente ese tipo de evaluaciones que se someterá a los maestros, ¿cómo puede perjudicar en un aula, con los padres de familia, con los alumnos? Bueno, a los padres de familia y a los estudiantes los perjudica directamente esta reforma, porque en lugar de que se acate ya la Constitución respecto de qué tipo de formación hay que darle a los niños y jóvenes, se está optando por la formación que plantean los empresarios. Y los empresarios plantean una formación eficientista, es decir, en la que se gaste poco, una formación en la que se reduzcan los contenidos a lo mínimo indispensable, una formación en donde ya no sea a partir de escuelas que de alguna manera tengan alguna vida democrática, sino a partir de una conducción gerencial de la educación misma. Entonces,
el daño para los niños estriba en el hecho de que en lugar de que se les enseñe historia, principios filosóficos básicos para entender la vida, el funcionamiento de la sociedad, que se les enseñe principios elementales del arte, que puedan tener acceso y puedan aprender a utilizar las tecnologías para su propio crecimiento personal y no para la fábrica y un trabajo productivo, que puedan entender por qué se dan fenómenos como la independencia, la revolución, por qué en México se necesita la participación de todo el mundo para acabar con los grandes problemas del país, la pobreza, la pérdida de soberanía, el atraso tecnológico y científico que vivimos, el hecho de que somos una potencia económica mundial, la 14ª, y sin embargo tenemos una distribución de la riqueza que es infame. Todo eso son cuestiones que ya no existirían para los niños y jóvenes. Se les privaría entonces de la capacidad de actuar como ciudadanos en la sociedad, ciudadanos que pueden ser capaces de transformar. Si uno les explica a los padres de familia que esto es lo que se va a perder, yo estoy seguro que ellos van a decir, no queremos que los niños, que nuestros hijos sean especies de robots, que sean muy puntuales, muy obedientes, muy buenos para desempeñar su trabajo y nada más, ¿no? Yo creo que todos los padres de familia esperamos que nuestros hijos sean felices, que disfruten del arte, de la historia, de la literatura, que tengan una vida plena, que participen, que cambien el mundo. Y eso estaríamos terminando, ¿no? Acabando con eso, con esta transformación empresarial de la educación. Sí, eso lo mencionaba porque a partir de que se decidió pues llevar a cabo la reforma y el magisterio pues llegó a acampar acá en la plaza en el Zócalo, pues empezó a haber como un gran manejo mediático, ¿no? Por parte de grandes, por los medios de comunicación masivos, que empezaban a más bien como a poner mayor peso en que decían, no, es que están haciendo que la ciudad sea un caos, como si fuera nada más una movilización aislada, ¿no? Una lucha aislada, cuando realmente hay que visibilizar que nos va a afectar a todos, ¿no? En ese sentido quería preguntarle cuál es la propuesta que tiene el magisterio ante la reforma. Bueno, sobre la campaña mediática, lo primero que hay que decir es que esta campaña mediática fue acordada desde el año 2011. Hay un documento que se llama Ahora es cuando, de Mexicanos Primero, y ahí hay un momento en el que una de las metas que se plantea es ponerse de acuerdo anunciantes, medios de comunicación social y empresarios respecto de una campaña mediática en torno a los maestros. Ahí se presenta como algo positivo, devolverles la dignidad a la profesión magisterial. Pero ya vemos en la realidad que también tiene esta otra vertiente de que devolver la dignidad a la profesión magisterial significa descalificar, agredir, vituperar, degradar en forma racista y clasista muy profunda a los maestros que según ellos no son obedientes, no son los que son buenos para formar capital humano. Entonces hasta ese antecedente, que es una campaña deliberada. Segundo, es una campaña que reacciona ante la reacción que tienen los maestros respecto de una ley que viene a vulnerar sus derechos. Y eso no lo ven, es decir, la campaña debería estar dirigida a quienes plantearon una reforma en esos términos, pero como fueron los empresarios, pues evidentemente que sería como escupir al cielo. Ellos mismos no van a hacer una campaña para denunciarse a sí mismos, ¿no? Entonces culpan a aquel que grita porque le están robando su cartera, lo culpan a él en lugar de ir tras el ladrón, ¿no? Es lo que está pasando. Y pues eso se pierde de vista, pero sí es una reforma sumamente agresiva contra los trabajadores. Ese era el fondo de la cuestión, ¿no? ¿También cuál era la propuesta? La propuesta, claro, del magisterio, porque desde el 2008 ha habido muchas discusiones al interior del magisterio en donde se comienza a pensar a la educación en términos distintos a solo lo que dice el gobierno. Y hay en Michoacán, en Oaxaca, en Chiapas,
en Guerrero ya experiencias que involucran a muchas escuelas con propuestas nuevas respecto a qué debe ser la educación. Se habla de las escuelas integrales, se habla de las escuelas altamiranistas, se habla del programa de transformación de la educación en Oaxaca, y ahora recientemente se publicó un documento que se llama Hacia la educación que necesitan los mexicanos, en donde se hace un resumen de los principios filosóficos orientadores de una educación que responde más a los planteamientos del artículo 3 constitucional que a la visión empresarial. Y en ese sentido es un elemento muy interesante el hecho de que los maestros no solo dicen estamos defendiendo nuestras condiciones laborales, sino también dicen estamos defendiendo la educación de los niños y de los jóvenes. Y aquí está una propuesta específica para avanzar en esa dirección. Es una propuesta que incluye la evaluación, una evaluación de abajo hacia arriba, una evaluación horizontal, que no se detenga en las escuelas, sino que pase al nivel de zonas, al nivel de región, al nivel de entidad federativa, y permita que las necesidades muy específicas que tienen las escuelas para mejorar puedan ser atendidas, porque la comunidad escolar ya encontró que eso es lo que necesitan y está demandándolo ante el Estado y las autoridades de cada entidad federativa. Profesor, se ha manejado la información de que más bien es que los profesores no quieren ser evaluados, de que si se les va a correr o no, y este miedo que se tiene, y de la, pues, si las escuelas pueden llegar a tener cierta autonomía o no con este tipo de evaluaciones. ¿Podría profundizar en esa información que se Sí, respecto de la evaluación, efectivamente hay toda una campaña que dice ahí que los profesores no quieren ser evaluados, pero hay que distinguir claramente entre lo que es una evaluación para mejorar la educación, que es muy necesaria, y lo que es una evaluación para ver a qué maestros voy a despedir. Esa es la diferencia. Y, por ejemplo, para que se vea con toda claridad, en la ley del servicio profesional docente se les coló, vamos a decirlo así, un artículo que es un ejemplo de una evaluación que sirve para mejorar la escuela, pero que no implica una amenaza de despido para el profesor, es decir, que no lo hace responsable de eso. Dice el artículo 20 de la ley: los resultados de la evaluación interna, porque se prevé una evaluación que harían los maestros de la propia escuela, deberán dar lugar al establecimiento de compromisos verificables de mejora. En ningún momento podrán ser causal de procedimientos de sanción ni tener consecuencias administrativas o laborales. Eso dice hablando de una evaluación que harían los propios maestros respecto a las condiciones de su escuela. Eso está bien, pero el problema es que en el 53 se dice que habrá otra evaluación, esa ya no la hacen los maestros, sino que la hace el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en donde se establece que a la tercera vez que aparezcan con resultados que no son satisfactorios, pues se les va a correr. Dice el 53, de ser insuficientes los resultados en la segunda evaluación, el evaluado se reincorporará a los programas de regularización para sujetarse a una tercera evaluación que se llevará a cabo en un plazo no mayor de 12 meses. En caso de que no alcance un resultado suficiente en esta tercera evaluación, se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente, sin responsabilidad para la autoridad educativa. O sea que en el 53 se especifica que serían despedidos. Y cuando a un trabajador se le dice, vamos a evaluar y te vamos a evaluar a ti, pues evidentemente su actitud es muy defensiva. Cuando sabemos además que el tipo de evaluaciones que se han utilizado en el pasado son terriblemente malas, son muy triviales, muy superficiales, no alcanzan a evaluar lo que es realmente lo que es un buen profesor. Es muy difícil evaluar eso. Entonces, sí está contemplado el despido. Y ya mencionaba el artículo 75, donde se habla también de las sanciones sin causa justificada. La otra cuestión se refería a la autonomía. Había otra anterior. Pues si ellos quieren o no ser evaluados.
Bueno, esto, lo que los maestros quieren es que se hagan evaluaciones en las escuelas para mejorar la educación y que si se les va a evaluar sean a partir de acuerdos como los que se hacen en las universidades, en donde estudiantes, maestros definen cuáles van a ser los términos de la evaluación y son los pares, es decir, los propios compañeros que a partir de criterios que establece el colegio académico evalúan a los profesores. Lo que sí rechazan es que haya una evaluación externa, autoritaria, vertical, desde fuera, en la que ellos no participan. No hay una sola persona de los integrantes de la junta directiva del INE que tenga un nombramiento de profesor de educación básica, es decir, que no conocen, no han estado frente a un grupo. Y en tercer lugar, la cuestión de la autonomía. Se habla de que habrá una autonomía en las escuelas, pero es una autonomía que se refiere fundamentalmente a la capacidad de buscar recursos por su cuenta para resolver los problemas de cada escuela. Y esa no es una verdadera autonomía, no es como la autonomía que tienen las universidades, donde eso significa que se puede cambiar los planes de estudio de manera autónoma, que se pueden elegir a las autoridades, que se puede distribuir el presupuesto que asigna la federación. No, pero ciertamente no significa que el rector y los estudiantes ahora van a andar buscando recursos para mejorar su universidad. Entonces sí hay que aclarar esos elementos. Claro, y que estas participaciones, digamos, personales en esta función que refieren como autonomía, lo que hace sería, podríamos pensar que agudizaría las diferencias entre las diferentes escuelas. Claro, ¿no? Claro. Las escuelas públicas de la Colonia del Valle pues van a estar bien dotadas, porque los padres de familia pues tienen un nivel de clase media que económicamente les permite dar aportaciones mayores que las que puede hacer las comunidades de la Sierra Norte de Puebla o de Tierra Caliente en Guerrero o del Cerro del Judío aquí mismo en el Distrito Federal. Entonces vamos a crear una diferenciación muy profunda de escuelas uyuyuy y escuelas todas públicas, ¿no? Y escuelas proletarias, pues. Y en esta cuestión, esta diferenciación a largo plazo, digamos, ¿cómo repercutiría, por ejemplo, en los niveles superiores? Porque si bien esta reforma educativa aparece ahora en los niveles básicos, sí. ¿Cómo repercutiría en esta condición de diferenciación al nivel superior? Bueno, o sea, se agudizarían los procesos de exclusión de aquellos que tienen padres, familias de origen popular y de origen indígena, la exclusión de ellos de la educación superior. Cada vez menos estudiantes de origen popular ingresan a la UNAM, cada vez menos. Es decir, estudiantes que tienen padres que no terminaron la secundaria, por ejemplo, cada vez son menos, la proporción es cada vez menor. Entonces se agudizaría esto y haría que las escuelas o las universidades públicas mejores, como la UNAM, la UAM, el Politécnico, se volvieran elitistas. Siendo públicas, su alumnado cada vez representaría menos a lo que es la mayoría de los jóvenes del país. Profesor, en este sentido de escenarios de altos golpeteos mediáticos y policiales también, sí, sobre el magisterio, se presentan en una situación en la que el magisterio finalmente, las secciones que conforman la coordinadora han constituido un verdadero frente de lucha por condiciones laborales en esta larga historia de movimientos obreros en la historia sindical de México. En esta medida, la reforma que ha sido aprobada, ¿en qué medida, digamos, atenta contra la coordinadora como actor político nacional? Será, digamos, un poco me viene a la mente esta condición que sucedió también con el Sindicato Mexicano de Electricistas, que fue altamente golpeado para disminuir un poco también la fuerza que como organización laboral significaba. Y en esta condición ahora con el magisterio se podría decir que está a expensas de sufrir una condición de disminuir su poder como agregado, digamos, de trabajadores, en este caso de la educación. Claro, y la apuesta era que para llevar a cabo una reforma energética que incluyera no solo el petróleo, sino también la electricidad, pues era necesaria la disminución de la fuerza política de los propios trabajadores del sector eléctrico,
creo que ahora estamos viendo el significado. La desaparición formal del SME, que no real y política, ciertamente intentó pavimentar el camino hacia esta reforma que ahora viene. Lo que no querían era el escenario de un sindicato fuerte, activo, con fondos, con militantes muy comprometidos, además defendiendo su fuente de trabajo, que hiciera un ruido enorme al proceso de la reforma energética. Si ya de por sí veían que iba a haber problemas, pues mucho más con un SME fortalecido, vivo, formalmente constituido todavía. En el sentido de la reforma educativa, esta que es el primer paso de la reforma educativa, porque es como siguiendo la misma ruta que con el SME. Primero golpeo laboralmente a los trabajadores para reducirlos a un nivel de indefensión tal, de control tal, que no tengan ni ánimos ni la capacidad organizativa y de conciencia para responder a una reforma educativa realmente educativa, porque esta es laboral. Entonces es lo que estamos viendo, una repetición de la historia del SME, pero ahora en el sector educativo, y por eso es tan importante la lucha actual en términos estratégicos. Si cae la reforma, si pasa la reforma educativa, pues pasa con mucha mayor facilidad ya la energética. Afortunadamente el movimiento inédito, histórico, enorme, nacional, muy profundo y cada vez más amplio de los trabajadores de la educación, junto con estudiantes ya, junto con otros sectores sociales, pues está haciendo que se les haga, como comúnmente se dice, bolas el engrudo. Es decir, se está amontonando la reforma de la educación, laboral de la educación, junto con la reforma energética, y está creando un escenario que, pues yo no sé en qué estaban pensando cuando de todas maneras prosiguieron ahora con la energética sin haber resuelto todavía la de la educación. Entonces vamos a tener la confluencia de dos frentes, así como dos frentes crearon toda esta debacle en términos de inundaciones y de desastres naturales en el país, uno por el Pacífico y otro por el Golfo de México. Bueno, pues tenemos lo mismo en el terreno de la lucha política en torno a estas reformas estructurales. Y esto pues augura que en un descuido no solo no pasa la reforma laboral, sino que en consecuencia de esto tampoco va a pasar la energética, y contrasta el tratamiento que se da en la reforma así llamada de la educación y la reforma energética, contrasta la manera como se asume esto con la forma en que se está manejando la reforma hacendaria, en donde mal se anunció la reforma e inmediatamente ya se está diciendo, bueno, le vamos a quitar esto, es decir, no va a haber impuestos a las colegiaturas, no vamos a gravar está tambaleándose pues esto de gravar las ganancias de la bolsa de valores. Veremos también esto de aumentar los impuestos a los sectores de altos ingresos. Es decir, está en cuestión todo ya, se ha cuestionado todo, y el discurso gubernamental no es aquel de pues ahí les va, quieranlo o no, va a imponer la reforma de la educación, etc. Hay un trato de clase distinto. A los trabajadores de la educación, ahí sí, sin ningún matiz, sin ninguna consideración, ahí les va la reforma y no vamos a ceder en prácticamente nada. En cambio acá, en lo que se refiere a afectar los intereses de estas clases empresariales, ahí sí se está manejando con un cuidado digno de las joyas de la corona. Entonces contrasta esto de manera muy clara, me parece. Sí, estamos en un escenario donde en los últimos meses se han llevado varias reformas estructurales, como bien acaba de plantear el escenario. En este sentido, ¿se puede contextualizar estas reformas bajo la lucha de clases, bajo la visión de la lucha de clases? Pues para mi gusto basta ver cómo de un lado de esta reforma llamada educativa está la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, está Mexicanos Primero, y al decir Mexicanos Primero estamos hablando de buena parte del sector
y de las cúpulas empresariales, por un lado. En ese sentido es de clase. También es de clase en el sentido de que lo que quiere hacer con la educación es también algo terriblemente clasista. Es decir, queremos una educación que nos beneficie a nosotros como empresarios. Entonces también en ese sentido es una confrontación de clase la que estamos viendo. Y del otro lado, pues ¿quiénes están? Pues ciertamente no está la clase media alta, no está la clase empresarial, están los maestros que en su enorme mayoría son hijos del pueblo, de las comunidades, de los estados más abandonados, de los pueblos originarios. Vemos en ellos, sí, la parte más ilustrada, más, digamos, educada de los pobres de México, que en su enorme mayoría son también carentes de educación, porque es parte de la opresión, no darles su educación, darles las obras, darles lo menos posible, escuelitas de 3 salones, escuelitas mal hechas y sin recursos, etcétera, para que no los tengamos en la ciudad. Y ahora por eso están aquí en la Ciudad de México, porque pues, son los que saben de qué está pasando y entienden bien que es un conflicto no por una mejor educación, es un conflicto de clase, porque vemos claramente la intención de controlar, someter, despojar de derechos a una clase social, que son los trabajadores. Clarísimo está el mensaje, reforma laboral, y ahora esta super reforma laboral, que significa sacar a alguien del 123, porque la reforma laboral finalmente se hacía dentro de ese marco. Ni siquiera dice, vamos para afuera, ¿no? Se me salen del marco de protección. Y entonces eso nos regresa al siglo XIX. O sea, para ellos, los empresarios, es un triunfo. Lo que no previeron es lo que está viviendo en este momento. Un Estado acorralado, que no tiene alternativas. No tiene alternativas porque sabe que los empresarios no van a permitir que se echen atrás con la reforma. Que si se echa atrás Peña Nieto y dice, bueno, vamos a derogar o abrogar esta reforma, el sector empresarial se le va a lanzar a la yugular. Eso lo saben muy bien. Pero ni siquiera se atreve a dar salidas de menor tamaño y que podrían resolver el problema. ¿Por qué? Porque está entrampado en su compromiso con el sector empresarial nacional y de la OCDE. Tampoco puede encontrar salida a este conflicto porque no sabe. Es decir, si algo estamos viendo ahora es la incapacidad tremenda que tiene un gobierno cuando hace compromisos con la derecha y con el sector empresarial para manejar entonces los problemas sociales. Cosa que en el fondo va a afectar a los mismos empresarios. Si el gobierno no es capaz de calmar los conflictos de clase, pues entonces ya no es un Estado que esté sirviendo a sus intereses. Y eso es lo que debe hacer un Estado en la visión capitalista. Un Estado me sirve a mí para que reprima, para que yo empresario no tenga que andar armando mis guardias blancas y hacer un golpe de Estado y cosas por el estilo. No, que el gobierno se encargue de arreglar eso, pero no puede hacerlo porque el candado empresarial le es tan fuerte que no tiene espacio para moverse, por un lado. Por otro lado, no tiene la visión política que tenían los priistas de hace 30 años. Entonces no puede maniobrar como lo hacía muy eficazmente antes. Si no reprime, cuando no reprimió, el movimiento se instaló en las ciudades, echó raíces y tuvo un efecto impactante en la Ciudad de México. Cuando lo reprimió, entonces se extendió por todo el país. Entonces no sabe qué hacer. Si reprimo, se extiende. Y si no reprimo, me come. Entonces es una situación muy grave, no solo para el Estado, también para toda la sociedad. Porque estamos viendo un Estado que no puede resolver, manejar conflictos, cediendo un poco en algo para ganar lo principal. Que todo cambie para que nada cambie, ¿no? El gatopardismo, ¿no? No puede hacerlo. Y esa es una cosa terrible. Es decir, el PRI ahora es más conservador que el PAN.
Pero de esa manera se puede ver como un logro, ¿no? Por parte de la movilización que ha Bueno, realizado. en el sentido de que está mostrando qué endeble es hoy este arreglo político en el que vivimos. Es muy endeble. O sea, no es una victoria, es que lo que hace el movimiento es desenmascarar quién está realmente detrás de la reforma y desenmascarar que el gobierno no tiene capacidad de solución. Son los propios trabajadores de la educación, sus dirigencias, los que están haciendo propuestas para salir de la situación. Eso le tocaría al Estado. Ahí está los de Oaxaca diciendo, bueno, dirigentes de Oaxaca diciendo, un transitorio que diga que esta ley se va a aplicar teniendo en consideración las necesidades y peculiaridades de cada estado, por ejemplo, que es algo racional. Bueno, pues son los trabajadores que están proponiendo eso. Proponen la excepción que se hizo en el Politécnico también, donde pues en el Politécnico no se va a aplicar la ley. ¿Por qué? Bueno, pues porque se negoció ahí que no se aplicara en esa institución. Bueno, se puede negociar en otra entidad o en varias entidades o en todas las entidades. Pero eso hasta el momento el gobierno como que no entiende que por ahí podría estar una salida. Y en este sentido, digamos, finalmente, ¿cuáles serían, digamos, los mecanismos o las nuevas posibilidades de congregación, digamos, magisterial, adicionadas, pero que menciona en este caso, pueden ser aplicaciones regionales, pero digamos, en cuanto a gremio magisterial, en cuanto a, podemos llamar de cierta medida, clase trabajadora de la educación en este sentido, ¿qué nuevas posibilidades de reforzamiento magisterial se les presentan y a qué nuevas, digamos, dificultades se van a enfrentar en un futuro? ¿Cómo se vislumbra el escenario respecto a este entramamiento que menciona con un Estado un tanto endeble y que no tiene para dónde moverse? ¿Qué participación tiene el profesor en este sentido? Bueno, yo creo que ya se está viendo qué está pasando. Que si bien las leyes ya se aprobaron, el movimiento está creciendo y se está fortaleciendo de una forma inusitada, histórica, increíble, que no habíamos visto en décadas. Nunca habíamos visto una rebelión respecto a lo que fuera, ¿no? Incluso rebeliones electorales, no las hemos visto de este tamaño. Es decir, más de la mitad de los estados involucrados, 36 secciones sindicales involucradas de 52. Pues eso es decir, lo están manejando de esa manera. Es decir, ante la pasividad, inactividad, falta de imaginación y de propuestas estratégicas políticas para darle salida a este conflicto, la ruta inevitable del movimiento pues va en el sentido de fortalecerse. A medida que crece la negativa a negociar del parte del gobierno, pues se fortalece la oposición. Y la perspectiva es que va a resultar de esto una organización de los trabajadores ya de carácter nacional, porque la CENTE antes del conflicto era Michoacán, Distrito Federal, Guerrero y eso más o menos, Oaxaca, nada más, ¿no? Chiapas, ¿no? 4 estados, ya estamos hablando de más de 25 que están involucrados. Entonces, bueno, vamos a salir de este conflicto, los trabajadores de la educación, sumamente fortalecidos, independientemente de que las leyes sigan, pero no las van a poder aplicar tampoco. ¿Por qué? Porque ya el contexto es de un movimiento muy poderoso, ¿no? Van a intentarlo, pero va a haber ahora un poder consciente y organizado respecto a las implicaciones de estas leyes que las hace prácticamente inútiles. Es decir, son leyes deslegitimadas, ¿no? No puedo dejar de mencionar aquí no es un clásico del marxismo, ¿no? Pero bueno, al Pequeño Príncipe, que viaja por los planetas y un día llega a un mundo donde hay un rey que dice yo soy todopoderoso. Y entonces le dice el Pequeño Príncipe, déjame ver un atardecer, porque a mí me gustan los atardeceres. Y el rey le dice, sí, ¿cómo no? Bueno, dice el Pequeño Príncipe, a ver, ya que esté el atardecer. No, dice el rey, momento, hay que dar órdenes razonables, ¿no? O
sea, como diciendo, en realidad yo no puedo hacer que atardezca cuando yo quiero, tengo que esperar a que el ciclo natural, el sol se vaya ocultando, bueno, la Tierra se mueva y el sol parece que se está ocultando, ¿no? Y eso es lo que hizo el gobierno, es decir, eso es lo que no entiende el gobierno, que no puede dar órdenes, leyes, que no sean razonables, porque entonces nadie las acata, ¿no? ¿Sí? En ese sentido yo creo que podemos hablar de un retroceso en el sistema educativo, ¿no? Con esta reforma. Si se implementa, sí. Si no se implementa y la resistencia empieza a generar, como ya lo está haciendo, y se fortalecen nuevas propuestas educativas, el sistema educativo puede empezar a mejorar. Si al mismo tiempo los padres de familia se dan cuenta de que por el lado de la reforma oficial las cosas no van a mejorar y que por el lado de la reforma de los maestros las cosas pueden mejorar mucho. Y lo ven inmediatamente, lo ven cuando en una escuela los maestros se ponen de acuerdo para mejorar la escuela. Los primeros que se dan cuenta son los padres de familia y lo valoran mucho. Maestros que se quedan después de horas, que planean, no toman el plan de estudios oficial, que hacen otro, que ven como que van y platican a las casas de los niños para preguntarle a los papás pues qué está pasando, por qué el niño no va o por qué no aprende, por qué no tiene cuadernos. Bueno, pues ya, es decir, es otra la actitud cuando el maestro toma las riendas respecto de la educación. Y aquí lo que se está intentando hacer es que el maestro pues sea ya ni siquiera un profesionista que participa en la educación, sino un mero empleado, un operador al que uno le truenan los dedos y órale. Y si no, te vas, porque ya la ley dice que te vas, ¿no? No es cierto que a la tercera, según el artículo 75 de la ley general del servicio profesional docente, puede haber sanciones, por cualquier otro motivo inmediatamente, no necesitan esperar 3 evaluaciones. Pues bueno, creo que ha sido una charla bastante interesante. Creo que se han mencionado muchos otros puntos que generalmente no encuentran espacio en las discusiones de los medios de comunicación. Así es, pues no resta más que agradecer mucho el espacio que nos brindó, un poco la tolerancia por el no tan silencioso lugar que estamos ahora, pero digamos, salvo que hubiera algo adicional que quisiera... No, creo que ya sus preguntas son muy buenas y dan lugar a que hablemos, a que hubiéramos podido hablar bien, ¿no? Bueno. Sí, de antemano le agradecemos porque sabemos que ahorita con algunas posturas que han tomado algunas facultades, universidades, pues supongo que, bueno, usted está como tratando, ¿no?, de llegar que toda esta información generada pues llegue, ¿no?, a la población para que también pues no se caiga, ¿no?, como en discurso mediático que se están manejando en los medios de comunicación. Muy simplista, ¿no? Sí, simplista, en la condición de que hacen ver al profesor como el único responsable de la condición académica del estudiante. ¿Sí? Pues bueno, creo que eso es todo por ahora. Esperamos que nos sigan acompañando en el siguiente episodio. Y pues bueno, pues nada, gracias y hasta luego. Hasta luego. Muy bien, hasta luego.